一体何なんだ。メヘリット。キメロニーマス。 Now there is no hope. Los asuntos de Rudius Greyrat en el continente demoníaco habían acabado bien, considerando todo lo que podía salir mal. Todos los reyes demonio que visitó aceptaron aliarse con él y, solo para estar seguro, el mago les hizo firmar una suerte de contrato. Sí, las cosas iban bien, demasiado bien. Era preocupante. Ni susurro de Gisu Nucadia había llegado a sus oídos y Hitogami no había intervenido directamente. Rudius regresaba a casa con regularidad para asegurarse de que su familia estuviera bien y jamás encontraba indicios de la maligna mano del dios humano. Gisu, ¿dónde te encuentras? ¿Qué haces ahora? Ni rastro de ti en la información que mis ramas mercenarias alrededor del mundo han recolectado. Solo Kishirika es capaz de encontrarte ahora. Deberé esperar hasta que mis pedidos de búsqueda por la emperatriz demonio surtan efecto. Entonces, Rudius decidió aprovechar para dirigirse al santuario de la espada y pedirle ayuda a Galfarion, el dios del filo, frente a la batalla que se aproximaba. Orsted le dijo al mago que el hobby de Gal consistía en coleccionar espadas de gran rareza. Eris le dijo que él no era del tipo que escuchaba lo que uno tenía para decir. Tal vez Galfarion sea semejante a Atofe, impaciente e irascible. Cabe la posibilidad de que tenga que luchar con mi armadura Mark I para negociar, y los esgrimistas del dios del filo no son del tipo de mantenerse al margen si su maestro pierde, en cuyo caso deberé enfrentar una horda de espadachines. Escalofriante. Cuando pienso en ello no quiero ir. De repente, Rudius fue arrancado de sus pensamientos. Su hija Lucy le ordenó que debía de comer sus vegetales para que ella pudiera lavar los platos, aunque los platos, utensilios y comida eran todos de mentira, ya que estaban jugando. Lucy era la mamá, Rudius el papá y Norn la hija. Cuando Norn le replicó a Lucy, ésta le indicó que si bien era su hija, era un bebé, por lo que no debía de hablar bien. «Debes hablar como bebé», le dijo. Aisha también estaba allí. Su rol era el del perro de la familia. Todos continuaron jugando alegremente con Lucy, hasta que una voz llamó a Rudius desde la casa, pero antes de que pudiera terminar de incorporarse, sintió un tirón en su manga. Lucy le miró con ansiedad. Le preguntó si ya se tenía que ir a trabajar otra vez. Solo iré a hablar con mamá, Lucy. Regresaré cuando termine. A Rudius le tomó toda la fuerza de voluntad que tenía para apartar la mano de su hija. Quien le había llamado era Sylphie. Ella quería saber cuánto tiempo se ausentaría esta vez. Rudius replicó que entre 10 días y un mes. La razón de tal pregunta saltaba a la vista: el vientre de la mujer. Pronto su próximo bebé nacería. Mientras la mano de su esposo acariciaba su vientre, Sylphie le preguntó si ya había pensado en un nombre. Antes de partir a Milis, él le había prometido que pensaría en uno, pero no lo había hecho. Rudius creyó ver lo que interpretó como decepción en el rostro de su esposa y se sentó a pensar por un largo rato. Fue entonces que Lucy se le acercó y le preguntó si le dolía algo. No, mi Lucy. Herí los sentimientos de mamá un poco. Lucy le dijo que entonces debía decirle a mamá lo que sentía. Sylphie ha tenido mucha paciencia conmigo, pero un día alcanzará su límite y cuando eso pase la perderé, tal y como en el diario de aquel futuro.
Fue así que el mago decidió quedarse un poco más y una semana más tarde, Sylphiet dio a luz. Durante tal semana, él había acompañado a su esposa en cada momento que pudo. También anotó los nombres en los que pensaba y los discutió con ella. Cuando el parto comenzó, Eris fue a buscar al doctor y todos adoptaron sus usuales roles. Era el cuarto bebé de Rudius y segundo de Sylphie. Nadie estaba nervioso. Sin embargo, la atmósfera se tornó tensa de un segundo a otro. Fue en el momento en que el doctor, ayudando al bebé a salir, dejó escapar un sonido de consternación. Roxy preguntó si necesitaba magia curativa, pero recibió una réplica negativa. Momentos más tarde, el bebé fue alzado en brazos del doctor y solo entonces el mago entendió la mirada de preocupación del hombre. En el momento en que posó sus ojos sobre el bebé, lo supo. Su cabello era de color verde. Sylphie, incapaz de contenerse, comenzó a respirar de manera agitada mientras la ansiedad se apoderaba de ella. Roxy, Eris, Aisha y Lilia se mantuvieron completamente calmadas. ¡Felicitaciones! ¡Es un niño! Sylphie tomó al bebé en brazos, pero escudriñó la habitación con una mirada nerviosa. Sylphie, ¿te encuentras bien? El bebé se encuentra bien. Todo está bien. Gracias por... Sylphiet solo atinó a decir que lo sentía antes de perder el conocimiento. Casi como si fuera un acto reflejo de padre, el mago se lanzó en su dirección para sujetar al bebé y Roxy y el doctor se aproximaron alarmados. Pero su vida no estaba en peligro. Sylphiet tan solo se había desmayado. Sin embargo, las cosas aún estaban por ser sacudidas con un nuevo giro de los acontecimientos. ¿Ah? ¿Qué demonios haces tú aquí? Rudius pensó que Eris le hablaba a él, cuestionándole su ineptitud o algo por el estilo, pero cuando se dio vuelta, lo vio. Era él. Era el sujeto que vio momentos antes de que todo cambiara para siempre. Era Arumanfi. Arumanfi el Radiante, uno de los 12 familiares del rey dragón acorazado Perugius Dola, pero sus ojos no se posaban sobre Rudius, sino que sobre el recién nacido. Rudius Greyrat, Lord Perugius os invoca su fortaleza flotante. Mientras tanto, en las sombras, una persona se agitaba porque en sus sueños estaba hablando con alguien que afirmaba que era el dios humano, Hitogami. Gisu Nukadia no podía evitar repasar las malas decisiones de su pasado cada vez que era invocado allí. La bruma del sitio le recordaba lo incapaz de su ser frente a su anhelo de lograr algo con su vida y la forma en que sin los demás tan solo tenía su lengua y trucos baratos bajo la manga. No puedo dejar que acabe así. Exacto. Sé cómo te sientes, pero ¿cuándo recibiré una explicación? Estoy furioso. ¿A qué vino esa carta para Rudius en Milis? Tu presencia allí solo era para observar cómo lucha. Oh, eso. La pequeña carta donde le declaro la guerra y revelo que soy un apóstol. Es complicado. Es complicado. No me importa cuán complicado sea. Lo explicarás. Dependiendo de tu respuesta, desataré mi ira divina sobre ti. Ira divina. Lo has hecho una vez. No tengo nada que perder. Gisu comenzó explicando que dado que vivió una vida de mentiras y engaños, es capaz de oler cuando todo se descubrirá. Las mentiras tienen fecha de caducidad y él es capaz de verlas, destaparlo por su cuenta y echar a correr antes de ser descubierto. En lugar de esperar cerca de Rudius a que sucediese, era la mejor opción.
También era una manera de sellar su destino, de comprometerse con este camino. En su corazón, el temor ocupó siempre un gran lugar, y si no se acorralaba a sí mismo enviando esa carta, entonces no habían garantías de que obedecería a Hitogami hasta el final, de que no lo traicionaría, y ahora ya no había vuelta atrás. Si no me aseguraba de quemar todos esos puentes, entonces no iría dispuesto a morir. Lo he visto muchas veces. Paul y Ghislaine eran así. El Inalais también, en ocasiones. Solo así tienes la posibilidad de ganar. Cuando tu miedo a la muerte no te derrota, es entonces que un simple golpe se convierte en el golpe de gracia. Cuando te arrojas dispuesto a morir. Yo quería forzarme a ser así también. La voluntad de Gisu para morir sacudió a Hitogami, quien no era capaz de discernir en ese momento si afectaría a sus planes negativamente o no. ¿Quién fue el que vino suplicando que lo ayudara esta vez? ¿Ah? Precisamente por eso es que estoy siendo cuidadoso. Dependo de ti. Tal y como querías, estoy consiguiendo más y más aliados para enfrentar a Rudeus y Orsted. Cierto, no has fallado en ningún reclutamiento hasta ahora, incluso si es debido a que te revelé sus infancias, sus deseos, incluso el momento perfecto para que te acerques a ellos. Confío en ti, pero se nos acaba el tiempo. Entiendo, es importante que hagamos esto en el día preciso, ¿no es así? Sí, él es la debilidad de Rudeus. Debemos usarlo, funcionará. Las últimas palabras de Hitogami en aquel sueño fueron: mañana, cuando despiertes, viaja hacia el oeste. Aguarda bajo la sombra de la gran roca hasta que el sol se ponga. Llegarás a una aldea antes del alba. Ve a la única taberna allí. De hacerlo, seguramente lo encontrarás a él. Sí, puedo verlo. Esa mañana, Gisu emergió de su tienda, fiel a la vida de nómade que había estado llevando desde su partida de Milis. Frente a el hombre, un amplio desierto se extendía hasta donde el ojo alcanzaba a ver. Era el continente Vegarito. Siguiendo las palabras de su macabro dios, se dirigió hacia el oeste. El sitio era una trampa mortal, plagada de monstruos de todo tipo, pero las palabras de Hitogami le aseguraban un viaje carente de muerte, lo que hacía de tales palabras unas poderosas. No es como si Gisu pudiera darse el lujo de bajar la guardia. Su conocimiento también era necesario para sobrevivir a tal infierno. Cada tanto, él chequeaba que todo estuviera en orden con su cuerpo. Si bien, al ser un demonio, era más resistente que un humano, bajo esas condiciones, el calor podía matarlo si se descuidaba. Un camello llamaría la atención de los monstruos, por lo que solo podía viajar a pie. En las historias, incluso ese tal Necros Lacros murió. No hay salvación absoluta incluso para seres inmortales. Tras una larga caminata, Gisu la vio, la gran roca, la única roca de gran tamaño, rodeada tan solo de arena. Tenía que ser esa. Al sentarse bajo su sombra, lo comprendió. Próximo a él, pudo ver una delicada planta de bayas y hojas amarillas, bayas del desierto. Eran dignas de lucirse sobre la mesa de algún lujoso palacio, pero en realidad el único uso que alguien de la realeza le daría sería para el asesinato. En el tallo, la planta tenía pequeños filamentos que inyectaban una toxina tan poderosa que se decía ni siquiera la magia podía lidiar con ella. Era una sentencia de muerte. No me extraña que los monstruos se mantengan alejados de este lugar. Sin embargo, un pequeño conejo se acercó a la planta, devoró sus hojas y se alejó tranquilamente. ¿Acaso existía una criatura capaz de soportar su veneno? Si lo llevara a Milis, pagarían fortunas por algo así. Espera, soy un demonio. Azotarán sus puertas en mi cara.
Gisu esperó hasta la noche allí, reflexionando en cómo aquel mundo siempre tenía más misterios por descubrir. Luego, bajo el manto nocturno, caminó hasta encontrar cierta aldea. Por el camino, descubrió por qué Hitogami le había prohibido caminar durante el día en esa zona cuando se topó con el enorme cadáver de un dragón amarillo, lo que se conoce en Vegarito como un naga amarillo. Estas criaturas se mueven por la arena como peces y se alimentan de gusanos de arena, pero no exclusivamente. Sus mandíbulas son lo suficientemente grandes para que yo y 2 copias mías entremos. Escalofriante. No quiero pensar en qué monstruo pudo haberlo matado. La aldea a la que arribó Gisu era una pobre en apariencia, al igual que pequeña, lo que le hizo pensar en su destruido hogar. Allí los guerreros del desierto, que se retiraban por su edad, se dedicaban a cuidar de los niños. Todos lucían sorprendidos al ver a Gisu entrar en la taberna. Tras exclamar que se encontraba buscando a otro extranjero como él, el tabernero le indicó que el sujeto que buscaba estaba encima de la enorme piedra azul que servía como una suerte de faro para que los viajeros avistaran la aldea a lo lejos. Al acercarse, Gisu advirtió cómo, entre sus decoraciones, habían cuchillos con harapos rojos que, o bien eran producto de una ceremonia de la adultez, o un símbolo para los caídos. Le recordó nuevamente a su aldea y cómo él jamás pudo dejar su marca en ninguna roca ceremonial. Tras trepar la escalera, se dedicó a contemplar el cielo estrellado. Aquella era toda una vista. Bajo la brillante luz de la luna, el desierto parecía un quieto océano azul. Irónico. Recuerdo que la razón por la que quería ser un aventurero en un principio era para contemplar vistas como estas, pero me topé con la cruda realidad, la codicia, la discriminación, la naturaleza del hombre al desnudo. Solo tras jurar mi lealtad al dios humano, empecé a encontrarme con vistas así. Nada puede superar esta ironía. Entonces, ¿por qué estás tú aquí? No solo por las vistas, ¿cierto? Gisu se dirigió a un joven cubierto de harapos, tantos que apenas parecía un hombre y lucía más como una pila de ropajes rotos. ¿Y qué si es así? No creería que un sujeto tan importante como tú vendría aquí solo por eso. ¿Y qué si digo que mis razones son otras? Te preguntaría qué haces aquí. Pero podría no responderte. Busco al maestro del continente Vegarito, un Behemoth. El maestro siempre está en movimiento. Es difícil encontrarlo, pero dicen que una vez cada un par de siglos aparece cerca de esta piedra. ¿Y ese día es hoy? El joven se dio vuelta para mirarlo. Tenía el cabello negro y los ojos rojos. Cuando le vio el rostro, no le cabían dudas a Gisu de que era quien buscaba. No, es una leyenda. Ni siquiera sé si existe, pero puede que sea hoy. Gisu tomó nota mentalmente de que aquel sujeto era del tipo que se obsesionaba con un objetivo, de esos auténticos locos que te aseguran con su mirada que van totalmente en serio cuando hablan. ¿Y por qué lo buscas? ¿Venganza? ¿Mató a tus padres? Sí, así es. Mientes. ¿Llamas a un extraño mentiroso? Sí, es mentira. Gisu en realidad sabía mucho sobre aquel joven, quién era su padre, el que su madre estaba muerta, pero su abuela seguía con vida a día de hoy. Sabía por qué quería luchar contra un Behemoth, sabía que lo encontraría 80 años más tarde y qué haría luego de ello, pero también sabía que a ese tipo de persona debía de ponerla de buen humor primero. ¿Por qué estás aquí? ¿Has visto alguna vez a alguien grandioso y has querido llegar a ser incluso más grandioso que él? Hay cierto héroe a quien quiero superar para convertirme en el héroe más grandioso que haya existido en la historia. Pero, ¿cómo? Un duelo contra esa persona no servirá. No es mi manera. Sus mejores días han pasado. La gente dirá que fue suerte.
Personalmente pienso que una victoria es una victoria, pero el mundo no. Solo te conviertes en grande cuando el mundo te llama a un grande. Solo entonces. Por eso haré cosas grandiosas igual a las de otros en el pasado. Derrotaré al maestro, el Behemoth más grande del continente Vegarito. Bien, te diré por qué estoy aquí. Aventuraos al alba, dando la espalda al sol, y caminad durante mediodía. Al oír a Gisu, los ojos del chico brillaban con interés. Si ganas, regresa aquí. Te contaré algo incluso más increíble. Espera, ¿qué significa eso? Gisu simplemente se retiró, tratando de añadirle así drama a su actuación de profeta. La aldea recibió la mañana siguiente con bulliciosa conmoción. Gisu se tomó su tiempo en levantarse, ya que él sabía exactamente qué estaba sucediendo fuera y qué sucedería luego también. Cuando emergió, se dirigió hacia donde todos se encontraban y lo vio. Una bestia colosal, salida directamente de algún mito, era tan grande, con sus 500 metros de largo, que a pesar de la distancia podía ser vista perfectamente. Marejadas de arena explotaban bajo sus múltiples patas y sobre su espalda alguien parecía estar corriendo. Aquel sujeto, quien era el chico con el que Gisu había hablado, se movía a gran velocidad, hiriendo al Behemoth y lanzando lluvias de sangre en todas direcciones. Los habitantes de la aldea parecían haberse olvidado de respirar. La batalla se extendió hasta el mediodía, momento en que la pobre bestia cedió ante su asesino, alzando 4 de sus patas en el aire antes de exhalar por última vez y caer, levantando una nube de arena a la par que un último temblor se extendió en todas direcciones. En ese momento, los guerreros juntaron sus puños en un gesto y se arrodillaron. Así permanecieron a la espera. Eventualmente, la nube de arena a lo lejos se disipó, dejando a la vista el cadáver del Behemoth y a la figura de un joven envuelto en harapos que se dirigía hacia ellos, cargando con una enorme espada sobre sus hombros. Todos comenzaron a clamar la palabra héroe ante tal imagen. Ese no era el maestro. El maestro es mucho más grande. Gisu lo sabía. Según las historias, cuando el anterior héroe luchó contra el maestro de su tiempo, la batalla duró 10 días, con el héroe tambaleándose entre la vida y la muerte. Aún así, te lo agradezco. Tu consejo me permitió matar a un Behemoth. Ahora, ¿qué era eso mucho mejor que tenías para decirme? Escucha, ¿quieres ser un héroe? No, pero no lo conseguirás repitiendo lo que el anterior hizo. Esta aldea ni siquiera estaba en peligro. ¿Has oído de la tribu Supard? Sí, una tribu de demonios. Durante la guerra del Atlas, dicen que masacraron amigos y enemigos. Los Supards no están extintos. Hay supervivientes. ¿Qué? ¿Dónde? Espera. Hay un tipo que es incluso peor que los Supards, el origen del mal en todo este mundo, el segundo de los 7 grandes poderes mundiales, el dios dragón Orsted. El silencio se extendió y Gisu dio el golpe final. Orsted ha hecho de los Supards sus seguidores. El dios dragón no es maligno. Te refieres al dios dragón de muchas generaciones atrás. Los tiempos cambian. Si matas a los últimos de los Supards y derrotas a Orsted, serás recordado como un héroe por toda la eternidad, así como el segundo gran poder mundial. Te ofrezco la oportunidad, una oportunidad que nadie ha tenido antes.
Gisu sabía que el chico lo había oído todo de sus padres y luego había viajado por el mundo recolectando sus leyendas, todo para conseguir ser mejor que él. Irónicamente, Gisu, en su juventud, había admirado a aquel chico, ya que era una auténtica leyenda en el gremio de aventureros. Ahora, aquel chico le hablaba de tú a tú. A él, a Gisu, a quien en otras circunstancias habría ignorado como una planta. Gisu le diría dónde se encuentra Orsted con dos condiciones. Primero, por ahora, debes de ir aquí. Toma este mapa. Una vez allí te diré lo siguiente. Una cosa más. Si nos encontramos de nuevo, actúa como si no me conocieras. Segundo, hay un sujeto a quien mi empleador quiere muerto. Seguidor de Orsted. Definitivamente intentará detenerte. Mátalo. ¿Tu empleador? ¿No has soñado con él? El sujeto misterioso que da consejos. Sí, creo que tuve un sueño así hace mucho tiempo. ¿Sigues el consejo de alguien así? Acepto el trato. No me gusta la idea de matar inocentes, pero a veces debes ensuciarte las manos. Gisu recordó los días en los que había comenzado a ser aventurero. Entonces, Ruishard le salvó un día de una muerte segura, aunque en realidad había seguido las instrucciones de Hitogami, pero en su corazón veía a los Suparts como aliados. No tenía prejuicios hacia su tribu como los demás. Aún así, ya no había vuelta atrás. No hay nada más para mí que seguir cayendo hasta el impacto final. El chico se despidió de Gisu y se adentró al desierto. Los guerreros intentaron detenerlo, pero los ignoró por completo. Se adentró al desierto así como así, sin prepararse. Una vez que estos tipos toman una decisión, no pierden el tiempo. Gisu, en su corazonada, se dio vuelta para echar un último vistazo hacia la ahora lejana figura del chico. Continúo rodeándome de sujetos increíblemente poderosos y aún así... en ocasiones no puedes ganar si siempre vas a la apuesta segura. Debes arriesgarlo todo, ¿sabes? Y bien, ¿qué tienes para decir al respecto, Dios humano? Gracias a las donaciones por PayPal, Ko-fi y supergracias de Fallen One, Jesús Hernández, José Fuentes, Israel Ramírez, Rafael Gutiérrez, Pierre Campbell, Géminis Martínez, George Arizola y a los miembros en pantalla.